Y fíjese lo que son las cosas. Luego que la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados fue multada el pasado viernes por el Poder Judicial con 7,549 pesotes, fíjese que multota, ¿verdad? Por no sesionar, es decir, por no trabajar, para desahogar más de 300 solicitudes de juicio político acumuladas en los últimos años. Ya sabe que se hacen los pensantes y nomás no desahogan lo que no les conviene. Se protegen unos a otros ahí en la clase política sin importar el signo y el color. Todos son lo mismo, todos son iguales. Más de 300 solicitudes de juicio acumuladas y el Poder Judicial dice, pues qué pacho, pónganse a trabajar, ¿no? Ahí les va una pequeña multita y en estas más de 300 solicitudes están exgobernadores, exsecretarios de Estado, hasta un exombudsman, alcaldes, en fin, de lo que quiera y del partido que quiera. Más de 300 solicitudes de juicio político ahí. En la congeladora, como dicen ellos, deben de tener un congelador enorme ahí en la Cámara de Diputados porque ahí está todo tipo de asuntos. Incluso algunos de los ahí señalados o ahí indiciados ya fallecieron, ellos ya recibieron el juicio de la justicia divina, ¿no? del Todopoderoso, ya estarán en el purgatorio seguramente, o ya habrán salido de ahí, quién sabe, ¿verdad? El calambrón que les metió el Poder Judicial, esto gracias a la acción de un ciudadano, déjeme le digo, era que no solo se quedaba en la multa, sino que de no atender rápidamente y desahogar estas solicitudes, pues serían acusados esos diputados de esa subcomisión de desacato a una orden judicial, serían removidos de su cargo, híjole, cómo no remueven a los 500, y enfrentarían además un proceso penal. Y es nada más, deberíamos de hacer esto más seguido como ciudadanos. Por ello, finalmente, esta subcomisión de examen previo se reunió ayer, ahí como que, ay, híjole, pues vamos a ver, ¿no? Comenzó a trabajar, ya sabe, por la vía express y aplicó la tan consabida práctica de descartes, ¿no? No, pues este ya no, este ya se murió, este ya no sé ni quién es, este ya hasta está en los libros de historia. Imagínense con tanto juicio político ahí acumulado. Y desechó, ayer, nada más en la sesión de ayer, desechó 109 casos de 364 solicitudes de juicio acumuladas. Eso solo pasa aquí en México. Porque el plazo principalmente de esos 109 casos ya desechados ya prescribió. Es decir, ya sabe usted que cualquier clase de, pues ya sea de delitos o de procedimientos penales o administrativos, tienen un plazo perentorio para ser desahogados, si no, hasta en la tipificación penal hay muchos delitos que prescriben, entonces después de cierto tiempo, si no hubo acción penal, pues quedas limpio de polvo y paja. Así es con estos 109 casos. Entre estos, fíjese, el del ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, quien le digo ya pasó a mejor vida hace un buen rato el señor. Ya muchos aquí no saben ni quién fue Carlos Abascal, por decirle algo, muchos de los jóvenes. El de Reyes Tamés, exsecretario de Educación Pública, también ya entre los prescritos. El de Alejandro Encinas, cuando fue lamentablemente jefe de gobierno, sustituto, ya sabe, de Andrés Manuel aquí en la capital. Ese que se negó a despejar Reforma cuando su ex jefe la bloqueó, pues cómo iba a actuar con él, ¿no? Acabaron con negocios, trastornaron la vida aquí en la capital, pero pues como eran del mismo bando, en fin, tampoco ya va a haber procedimiento. Daniel Cabeza de Vaca, ex procurador general de la República. Genaro García Luna, ese que le gustaba hacer montajes, lo que pasa es que no avisaba, ¿no? Pues no tenía nada de malo a lo mejor escenificar, dramatizar
¿no? Como le ponen en las series, esto fue actuado, ¿no? Con que le hubiera puesto eso, pues ya se hubiera ahorrado muchos problemas. El ex titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, Raúl Plasencia, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así, tantos y tantos casos, pero entre estas solicitudes de juicio político que todavía están vivas y han sido ignoradas por años, fíjense, fueron todas estas solicitudes presentadas entre el 3 de octubre del 2003, o sea, esto tiene mucho más de una década, 2003 y el 15 de noviembre de 2015, todos esos casos nunca los pelaron, simple y sencillamente se hicieron ojo de hormiga, se hicieron, ya sabe usted qué, y ni siquiera les dieron curso. Están todavía entre los que están vivitos y coleándose y que pueden ser atendidos, el del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, del de Puebla, Mario Marín, del de Veracruz, Javier Duarte, pero pues ese ya que, ya juicio político ya sale sobrando, pesa más la acusación penal que hay en su contra, pero bueno, ahí se quedó también. Fíjese el de Mario Marín de Puebla, el gober precioso ese que ya vive en su chalet suizo seguramente, el de Ulises Ruiz en Oaxaca, ya se fue su sucesor y nunca le procedieron el juicio político que habían solicitado en su contra. Marco Adame de Morelos, Pablo Salazar y Juan José Sabines de Chiapas. Fíjense nada más, es una burla lo que pasa ahí en la Cámara de Diputados. Son una caricatura estos diputados. Fue precisamente el caso de este último exgobernador de Chiapas, Juan José Sabines, el que motivó al ciudadano Horacio Culebro, quien había presentado esta solicitud de juicio político, a presentar uno de amparo al ver que en la Cámara de Diputados nomás se hacían güeyes. Presentó una solicitud de amparo ante la nula respuesta en esta instancia de la Cámara de Diputados, fue ratificada en 2013 y nunca obtuvo respuesta, entonces acudió al Poder Judicial, el Poder Judicial pues se vio forzado a actuar y entonces fue cuando deriva en esta multa que le aplican a fines de la semana pasada y le dice, o me desahogas todas estas cuestiones o te acuso de desacato, te destituyo y además te inicio un proceso penal. Solo así se pusieron a trabajar estos señores, solo así se pusieron a trabajar. ¿Acaso la ciudadanía debería de recurrir a menudo a esta herramienta para obligar a los diputados a cumplir con su trabajo? Es su trabajo. ¿Para qué están esta bola de parásitos? Hay que obligarlos con un mandato judicial a que desahoguen los asuntos acumulados. Qué vergüenza, qué pena. Zánganos.